Hola chicos, bienvenidos a la sesión número 2. En esta ocasión hablaremos sobre el pH y el pOH, que es la continuación de la sesión 1 que vimos ayer. ¿Okay? Recuerden que el pH, por sus siglas, es potencial de hidrógeno. Fue introducido en 1909 por el químico danés Søren Peter Lauritz Sørensen. El pH es un parámetro muy usado en química para medir el grado de acidez de las sustancias o el grado de la alcalinidad. Recuerden, como vimos ayer, el pH es una escala que va desde el 1 hasta el 14, ¿ok? Siendo el pH neutro el número 7. Toda sustancia que esté en 7 contiene un pH neutro. Por debajo de 7 es un pH ácido y encima de 7 es un pH alcalino, siendo mientras más bajo sea el pH, son los ácidos más fuertes, y entre más alto sea el pH, son las bases más fuertes. Esto lo explicamos ayer. Muy bien. Bueno, entonces este pH es un factor clave para que muchas reacciones se lleven a cabo o no, en todas partes, en especial en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, en biología, las enzimas responsables de reacciones bioquímicas para todas estas vías metabólicas, el metabolismo, tienen una actividad máxima bajo cierto rango de pH. ¿Okay? Si aumentas o disminuyes el pH, estas enzimas ya no pueden llevar a cabo sus funciones vitales y nuestro organismo puede entrar en colapso. Fuera de este rango decae mucho la actividad catalítica. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestra sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45. Fuera de este rango ya comenzamos con padecimientos, con reacciones que no son favorables para nuestro organismo. Muy bien. Entonces, bueno, para medir los niveles de acidez o basicidad se emplea la escala de pH, lo que habíamos dicho, potencial hidrógeno, que no es más que la medida de la concentración molar de los iones hidróneos. Recuerden que ya vimos molaridad, entonces vamos a calcular las concentraciones molares y eso me va a dar los iones hidróneo, que son los iones H positivo, ¿ok? Que existen en el agua a una temperatura determinada y cómo la vamos a definir matemáticamente como pH es igual al logaritmo de 1 sobre la cantidad de iones hidróneo, ¿ok? O lo que es lo mismo, pH es igual al logaritmo negativo del valor de iones hidrógeno, ¿ok? Esta es la fórmula para calcular el pH. Bueno, veamos, para realizar el cálculo de pH de una disolución acuosa, es importante conocer entonces si contiene sustancias ácidas o básicas. Recuerden, ¿cómo vamos a ver si contiene sustancias ácidas? Pues simplemente porque nos está hablando de un ácido hidrácido o de un oxiácido, que ellas en su nomenclatura empiezan con hidrógeno, que puede ser hidrógeno no metal o hidrógeno no metal y oxígeno. ¿Y cómo vamos a saber si es una base? Pues simplemente porque es un metal unido al ion hidroxilo, que es el OH. ¿Ok? Metal y OH es una sustancia básica. Esto igual lo vimos en la sesión de ayer. Con los ácidos, el valor de pH se obtiene directamente calculando la concentración de iones con la fórmula que vimos acá, que el pH es igual al logaritmo de 1 entre los iones hidróneo, ¿ok? ¿Cómo voy a resolver esta fórmula? Primero hago la división, 1 entre el valor de iones hidróneo y después le saco el logaritmo. O simplemente en tu calculadora pones menos logaritmo y el valor que te están de iones hidróneo, ¿ok? De esta manera vamos a resolver. Bueno, el pH de una solución ya dijimos que se define como el negativo del logaritmo de concentración molar de los iones hidróneo o protones, que son los hidrógenos, ¿ok? O iones hidróneo, el H3O con carga positiva. ¿Y cómo lo calculamos matemáticamente? Igual, ya les dije, pH es igual al menos logaritmo de los iones hidróneo, o el ion hidróneo es igual al antilogaritmo del valor de pH negativo, ¿ok? Esto es muy importante. Si nos piden pH y nos dan ion hidróneo, simplemente utilizamos esta fórmula. O al revés, si nos dan el pH y nos pide cuántos iones hidróneo, pues simplemente
utilizamos la fórmula, ¿correcto? Iones hidrógeno es igual al antilogaritmo de el valor del pH en negativo. ¿Ok? Entonces son las dos fórmulas que podemos calcular pH o iones hidrógeno. Cualquier solución cuya concentración de iones hidrógeno se exprese 1 por 10 a la n, o sea, 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 7, ¿ok? Recuerden que la n es el valor como exponente. El pH sería igual al valor numérico de n, ¿no? Por ejemplo, si te dicen la concentración de iones hidrógeno que sea 1 por 10 a la menos 5, ¿ok? Mol por litro, recuerden que es molaridad, concentración molaridad, por eso es mol sobre litro. Que sea 1 por 10 a la menos 5 mol sobre litro, tendrá un pH de 5, el valor de la n, ¿correcto? Algo muy importante para estos cálculos, según mi escala, tanto la acidez como la basicidad tiene un rango de 14. Es por eso que la suma del pH, ¿ok?, más la suma del pOH siempre va a ser igual a 14. Y de aquí podemos despejar. O sea, si tengo el valor de pH, puedo calcular el pOH despejando el pH. O si tengo pOH, puedo despejar pH y calculo su valor. ¿Ok? Esto es muy importante recordar. Ejemplo. Calcula el pH de una disolución 0.01 molar de ácido nítrico en agua. Recuerden que este 0.01 molar ya me está hablando de la acidez de la concentración de iones hidrógeno. ¿Ok? El ácido nítrico es un ácido fuerte que al disolverse en agua se disocia totalmente. ¿Ok? O sea, ¿qué significa se disocia? Que suelta totalmente los hidrógenos contenidos. ¿Ok? Produciendo iones hidrógeno y iones nitrato. De este modo, la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración del ácido. Entonces, me dice que tengo el ácido nítrico y se disocia produciendo iones hidrógeno en solución acuosa más ion nitrato en solución acuosa. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el pH? Pues simplemente el logaritmo de 1 sobre el valor de los iones hidrógenos que se disocian. Como la concentración del ácido nítrico es 0.01 molar, la concentración de iones hidrógenos también es 0.01 molar, lo que les había comentado. Sustituimos el valor de la concentración en la expresión del pH. pH es igual al logaritmo de 1 sobre los iones hidrógeno, pero el ion hidrógeno aquí me están dando el valor que es 0.01 y me da pH igual a 2. Y de esta manera calculo el valor del pH para este ácido nítrico. Muy bien, veamos la siguiente. Ahora vamos a calcular el potencial OH, el pOH. ¿Ok? Para las sustancias básicas, o sea, los bases, el valor del pH se determina teóricamente de una manera diferente. Se requiere calcular la concentración de iones hidroxilo, ¿ok? Obviamente porque aquí no tenemos hidrógenos que se disocian, sino que tenemos OHs que se van a disociar. Entonces, por lo tanto, el pOH es igual al logaritmo de 1 sobre los iones hidroxilo, ¿ok? Y de esta manera se calcula. Y recuerden que el pH de una disolución sería pH es igual a 14 menos pOH. ¿Recuerdan la fórmula principal que les dije? pH más pOH es igual a 14, pues de ahí despejamos. Y si despejamos pH, me queda pH es igual a 14 menos pOH. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de los dos. Me dicen, calcula el pH y el pOH de una disolución de ácido nítrico con una concentración 0.023 molar. ¿Ok? Recuerden que esta concentración, pues me lo están dando, es de los iones hidrógeno que se disocian del ácido nítrico. Lo mismo, como el ácido nítrico es un ácido fuerte, lo que significa que está completamente disociado. ¿Ok? Entonces me da el ácido nítrico más el agua, porque está en disolución, me da el nitrato, el ion nitrato, más los iones hidrógeno. Vamos a continuar.
concentraciones de oxonio, de OH, y nitratos serán igual a la concentración inicial de ácido nítrico, es igual a 0.023 molar. Entonces el pH calculamos que es menos logaritmo de los iones, entonces menos logaritmo de 0.023 y eso me da 1.64. De esta manera calculo el pH, ¿ok? Menos logaritmo de 1 sobre pues el 0.23 me da 1.64. Y recordamos otra vez que la suma de pH y pOH debe de ser igual a 14, o sea, pH más pOH es igual a 14. Si nosotros sustituimos, ya calculamos el pH, que es 1.64, más el pOH me da 14, ¿ok? Aquí es más pOH me da 14. Si nosotros despejamos, me queda 14 menos 1.64 y me va a dar 12.36, ¿correcto? De esa manera calculamos pH y pOH, ¿ok? Necesito que estudiemos muy bien estas fórmulas, estas tres fórmulas, y cómo lo calculemos, porque en la siguiente clase ya vamos a tener un poco más complejos los ejercicios. Okay. Bueno, entonces, actividad. Hada número 2, ¿ok? En cuanto a pH y pOH, pues vamos a calcular 5 ejercicios, vamos a calcular el valor de pH y pOH de 5 ejercicios sencillos, ¿correcto? Bueno, entonces ya tenemos de tarea, ¿ok? Para la próxima clase, estudiar bien y hacer estos cálculos sencillos para continuar con la segunda parte de cálculos de pH y pOH, pero ya en disoluciones un poco complejas, ¿ok? Bueno, chicos, les mando todo mi cariño, cuídense mucho, nos vemos la siguiente sesión. Un abrazo.